Por esta razón, digamos que ha venido teniendo un impacto, y aplicación, pero entonces también viene generando los debates que se abren cuando una tecnología de estas empieza a ser muy popular y empieza a ocupar muchos espacios de una manera más o menos descontrolada. Y entonces la sociedad empieza a meditar sobre las implicaciones de ese alcance. Ese es un poquito el punto de partida, el marco de referencia que nos cobija cuando estamos empezando a abordar este tema de inteligencia artificial. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en donde nos estén escuchando. Estamos hoy en la tercera sesión de charlas con docentes, del Círculo de Docentes. Estas charlas se inician hace unos años ya y hoy en esta tecnología nos estamos adentrando en crear este contenido en nuestros canales. Hoy estamos con un maestro muy querido, muy cercano a mi corazón y se llama Marco Naranjo. Les recuerdo, yo soy pedagoga, he sido pedagoga siempre, toda mi vida. Creo que desde que nací estoy en el medio de la enseñanza, del aprendizaje. Y por cosas de la vida nos encontramos con Marco en el quehacer pedagógico de los dos. Marquito, buen día y bienvenido. Estás en Bogotá muy temprano y muy listo para esta conversación interesante. Bueno, buenos días, Constancita. Pues primero agradecerte la invitación y el gesto de incluir las opiniones y apreciaciones que vengo desarrollando acerca de diferentes temas pedagógicos aquí en este espacio que tú has venido construyendo de círculo de docentes y otros en los cuales pues nos pones a pensar y nos pones a reflexionar sobre aspectos relevantes de la vida que recientemente pues se han perdido por el afán y por el auge de otras tendencias que hace que no tengamos un espacio para hacer una pausa, para pensar las cosas y pues para tomar un momento para analizar las implicaciones de todo lo que nos viene sucediendo. Entonces, muy valioso tu espacio. Espero que lo que desarrollemos hoy les sea de utilidad a todas las personas que estén consultando este material en el futuro y les pueda aportar para su propia reflexión, que en últimas es como el sentido de estos espacios de tu construcción de pensarte. Gracias, Marquito. Y hay dos reflexiones que voy a hacer antes de entrar en materia. Uno es que esto que estamos haciendo se vuelve atemporal. Hoy es jueves 13 de marzo. Entonces, lo pueden ver después, cuando quieran, y lo van a ver en 10 años y probablemente en 20. No sabemos si lo borren o no lo borren. Eso es algo que me inquieta muchísimo, la atemporalidad en estos medios, ¿no? Nuevos. Y segundo, hoy hace 5 años en Colombia iniciamos la, el encierro o el aislamiento por la pandemia. Y fue donde encontramos que este medio era la única manera de comunicarnos entre nosotros. Y los docentes hace 5 años de todo el país frenaron en seco y tuvieron que poner el play para Zoom, para Meet y para eh, eh, Teams. Todavía no estábamos bien entrenados para hacer esto. Lo digo por, por pura experiencia propia, porque en el quehacer pedagógico nuestro, pues hubo profesores que se encontraron ante un nuevo momento pedagógico. Y ahí es donde entramos a ese tema. Eh, Marco, cuéntanos, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo impacta la acción pedagógica? Es una pregunta enorme. Es una pregunta enorme, lo sé, pero hoy vamos a tratar ese tema así de escueto y así de grande.
Bueno, primero quiero comentarles pues a nuestra audiencia un poquito de quién es el que les está hablando. Mi nombre es Marco Fidel Naranjo, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. También tengo ingeniería en alimentos de la Universidad de Tadeo y en este momento estoy haciendo una especialización, un magíster en ingeniería industrial, pero me he desempeñado a lo largo de una trayectoria de 28 años en trabajo de asesoría académica y coaching con chicos de diferentes edades y asesorando proyectos de investigación, elaboración de proyectos de grado y otras actividades académicas de esa índole, de análisis de datos, bueno, que me han traído un poco alrededor de la ruta de la reflexión de qué es el conocimiento, cómo se despliega el conocimiento, cómo lo adquieren los estudiantes, cómo se enseña y bueno, que es el que me da el bagaje para poder comentarles un poco sobre mis experiencias y que ellas tengan un valor para aportar al perfil de cada una de estas personas que pueda estarnos escuchando. Bueno, la moda, digamos, actual de estar comentando sobre la inteligencia artificial es por el hecho de que es una tecnología abiertamente disruptiva y potente que ha venido introduciéndose recientemente gracias a los desarrollos de una empresa grande que es Nvidia y que creó un buscador de lenguaje expandido. Literalmente es más o menos lo que ha estado creando un buscador de lenguaje expandido en el cual ha venido generando algunas aplicabilidades en la vida cotidiana que facilitan mucho una buena cantidad de tareas y que por eso mismo, pues ha tenido una difusión y como una atención del público que ha venido utilizándola para realizar diferentes tipos de tareas, debido a que aliviana mucho eh, algunos de los aspectos del trabajo de la vida diaria. Entonces, por esta razón, digamos que ha venido teniendo un impacto, pero y aplicación, pero entonces también viene generando los debates que se abren cuando una tecnología de estas empieza a ser muy popular y empieza a ocupar muchos espacios de una manera más o menos descontrolada. Y entonces la sociedad empieza a meditar sobre las implicaciones de ese alcance. Ese es un poquito el punto de partida, el marco de referencia que nos cobija cuando estamos empezando a abordar este tema de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que hay que comentar es la pregunta que se ha hecho siempre, digamos, la comunidad científica alrededor de las posibilidades de generar inteligencia artificial. Porque es que la inteligencia artificial de lenguaje expandido generativa que se tiene ahorita no es la primera vez ni es la forma más desarrollada de inteligencia artificial que se ha utilizado desde hace bastante tiempo. Es más, si vamos a mirar los albores de la inteligencia artificial desde el mismo proceso de la creación de los computadores, estamos creando patrones de inteligencia artificial. El software que usamos todos los días, el Word, el Excel, son también patrones creados por las tecnologías de la información que son inteligencia artificial y que habían venido haciendo parte de esto que estamos viviendo hoy como de manera acelerada. Pero, por ejemplo, cuando uno escribía en Word, ¿sí? Él muchas veces va sugiriendo. Cuando va escribiendo, eso hace parte de los mismos algoritmos que está usando estas inteligencias generativas. Entonces es como un autocompletar un poquito más avanzado, pero no es que estemos, digamos, ante la irrupción de algo completamente nuevo, sino que estamos ante el inicio del uso masivo de estas herramientas nuevas disponibles a través de canales de acceso como una página web. Pero digamos que ese tema del desarrollo de la inteligencia artificial ya tiene su buen tiempo. Hay algunos, digamos, elementos muy avanzados que se han venido utilizando en la industria, en la misma gestión de las empresas tecnológicas. O sea, una empresa como Google, los buscadores no podrían tener, digamos, eficacia si no tuvieran una buena base de inteligencia artificial para operar, ¿sí?
pero que es diferente a lo que nosotros estamos intuyendo, que básicamente la inteligencia artificial es como un ente que piensa por nosotros y hace cosas, que es, digamos, un poco la impresión que da con lo que estamos teniendo en los recientes desarrollos. Entonces, por eso es importante entender un poco la referencia de qué es lo que hace esta inteligencia artificial y cuáles son las potenciales aplicaciones, pues, que este tipo de tecnologías tiene. Aquí, digamos que tomé algunos elementos que quisiera mostrarles. Acá, digamos, esta imagen me pareció interesante en la medida en que nos cuenta un poquito cuál es el espectro potencial de desarrollo que tiene estos algoritmos de inteligencia artificial. Eh, Se ha encontrado, por ejemplo, que muchas de las cosas que se realizan en la vida cotidiana, en el trabajo, tienen que ver con algoritmos simples de combinación de información, por ejemplo, de seguimiento de señales. Pues uno a veces no nota que su trabajo, o sí lo nota, uno nota a veces que el trabajo es repetitivo, incluso a uno a veces le parece hasta cansón ciertos tipos de actividades, y resulta que son actividades repetitivas que son necesarias hacer y que hasta el momento pues éramos los humanos las que las hacíamos. Pero digamos que hoy en día hay bastantes aplicaciones de esas cosas repetitivas que es capaz de hacer la máquina pues a través de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, sabemos que todo ese desarrollo arranca con los motores de búsqueda, es decir, cuando uno lo ve a simple vista, le da la impresión de que un chat como un chat GPT es como un Google mejorado, ¿sí? Porque pues el Google uno le ponía la búsqueda y le botaba 7 millones de archivos, de los cuales los primeros de pronto 50 o 60 tenían un poquito de sentido y los otros eran como simplemente búsquedas aleatorias. Estos motores de búsqueda de inteligencia artificial lo que hacen es refinar este trabajo que se hace y conectar ese contenido que encuentran en las páginas para tratar de darle un extracto de lo que uno está buscando a través de eso. Que ahorita pues, lo vamos a probar un poquito haciendo un contraste entre una búsqueda que hace, por ejemplo, Google y una búsqueda que hace cualquiera de estas inteligencias artificiales. Entonces, digamos que el punto de partida de las mismas empresas fueron los motores de búsqueda. Es más, buena parte de la información y de las bases de datos que ellos utilizan se basan en su información histórica de búsquedas a través de los motores de búsquedas. Em, Hay una muy interesante que están impulsando ahora que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje de los idiomas, ¿sí? Entonces, como son unos sistemas capaces de hacer reconocimiento de voz y hacer reconocimiento como de lenguaje ampliado, y son capaces de aceptar además algoritmos rigurosos al respecto, pues son unos buenos asistentes para practicar, enseñar o aprender idiomas. Entonces, ya hay varias páginas que están utilizando estas habilidades de la inteligencia artificial para enseñar, aprender o para practicar un idioma. Eso es algo que está bastante. Otro que ha venido desarrollándose hace mucho rato tiene que ver con el seguimiento de los patrones de compra. Sí, uno sabe que cuando uno menciona en la calle, no sé, tal vez quiero ir a hacer un viaje a islas griegas, al día siguiente en Google, en las búsquedas y en las sugerencias de Google, le empiezan a salir sugerencias, entonces uno es donde dice, aquí me están escuchando, pero son Sí, esos algoritmos automáticos que han venido haciendo rastreo de cuáles son mis hábitos en Internet, de cuáles son mis búsquedas preferibles referidas a diferentes tipos de tópicos y van creando un perfil, ¿sí? Y van creando una memoria y la tienen allá almacenada, donde uno no sabe. Va uno a pedir, digamos, un espacio en Google Drive y se le llena el Drive, le quitan a uno esa posibilidad de almacenar voluntariamente, pero uno no sabe dónde sacan recursos para almacenar toda esta suerte de información que capturan de uno, del día a día de uno, y de ese sí no tienen problema para almacenar. Digamos que hay unos experimentos interesantes que se han hecho hace mucho rato respecto a conductores inteligentes de automóviles. Uno muy, digamos, de mucha práctica y que tiene un desarrollo muy importante, no solo de parte de las empresas, sino incluso de los gobiernos, tiene que ver con el tema de ciberseguridad. Elementos como aplicaciones para el uso de la industria. Digamos, hay un sistema muy conocido en la industria que se llama SAP, ¿sí?
que es basado en inteligencia artificial hace mucho tiempo y que, digamos, tiene unos métodos de organización y de estructuración de la información de las industrias para gestionarlas a través de un solo sistema. Entonces, digamos, como vemos, hay una gama muy grande de posibilidades. Ahorita en finanzas, pues los tienen haciendo rastreo a señales del mercado para tratar de predecir en qué momento invertir o no. O el tema, por ejemplo, de hacer búsquedas para poder rápidamente, a partir de algunos síntomas, poder identificar preliminarmente cuáles pueden ser las dolencias de las personas para agilizar los temas de atención en salud. Entonces, digamos que las posibilidades que tiene esta herramienta actual, porque esto que estamos mirando ahora es los usos que tiene hoy, que ya se le dan hoy en el mercado y las potencialidades de lo que puede ser, pues es diría casi infinito. Entonces viene la reflexión de en qué medida de pronto, por ejemplo, una tecnología como esta pueda sustituir al humano en buena parte de las labores que hace y entonces viene la amenaza de que podamos o no hacer frente y el de empleo y desempleo, sobre todo de personal menos calificado, todos esos riesgos. Te quiero hacer, o sea, no hablaste de comida y agricultura, lucha contra la desinformación, administración pública y asistentes virtuales. O sea, Sí, digamos eso que, quería cogerlo aparte. ok, Sí. ok, yo soy una estudiante muy atenta, por eso estoy profesor aquí poniéndole mucha atención. Sí, esos puntualmente los dejé aparte porque tienen mucho que ver con los aspectos delicados que tenemos que enfrentar hoy con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Pero como mencionaba previamente, es que, digamos, ver las potencialidades de esta herramienta siempre necesariamente provoca pues una necesidad de reflexionar. Imaginemos todas aquellas personas que viven de hacer tareas repetitivas, ¿sí? Estas herramientas tienen el riesgo de dejar sin empleo pues, a millones de personas. Y es aquí donde, digamos, las personas deben ser conscientes que es necesario que esas condiciones especiales que hacen al humano especial se desarrollen y no quedarse con aspectos simples tratando de resolver la vida con habilidades sencillas, porque si no, estas mismas herramientas los van a dejar sin trabajo. Bueno, entonces, para profundizar en el tema, entonces viene un poco el conflicto de lo que implica el uso y como que la aplicación permanente de estrategias de inteligencia artificial en el trabajo y en la educación. Digamos que muchas de las situaciones que hemos venido viviendo desde hace unos 15 años con las redes sociales tienen que ver con las campañas de mentiras falsas, ¿sí? Y viene un problema de poder establecer cuando una información se difunde y muchas personas la toman de boca en boca, cómo poder saber si esa información es una información veraz o es una fake news. Y un poco la amenaza que a veces se cierne sobre estos elementos es quién es el dueño de los criterios y de los patrones sobre los cuales la inteligencia artificial le presenta a personas ciertos tipos de información como verdaderas. O sea, viene un problema de la discusión acerca de lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿sí? Porque pues una herramienta de estas puede entregarnos una información muy elaborada que se vea muy real, ¿cierto? Que se vea incluso muy sólidamente desarrollada, con argumentos, con evidencias, siendo pues alguna información de algún tipo manipulada. Ahora, ¿quiénes están detrás de cómo esa inteligencia artificial genera sus patrones de búsqueda? ¿Es algo, digamos, emergente, descontrolado, o alguien puede tomar las riendas de esos criterios y poner un marco de referencia? ¿Sí? Entonces, en ese caso es un gran peligro de que empiece a impulsarse una visión del mundo particular, por ejemplo, de quienes tienen el poder y el acceso a las fuentes de consulta o a los criterios de construcción de información de este tipo de herramienta, ¿sí? Y esto justamente, pues, tiene un impacto en lugares donde es crítica la verdad. Por ejemplo, la administración pública. Si estamos, digamos, por ejemplo, atendiendo temas de justicia con inteligencia artificial,
¿cierto? Una manipulación o un criterio equivocado en los algoritmos que estipulan aplicaciones en temas de justicia pueden llevar pues a la ocurrencia de muchos hechos de injusticia, Pero ¿cierto? entonces ahí el vocabulario o tal vez el entrenamiento de el motor tiene que tener muy ajustado y muy puntual el lenguaje con el cual se está haciendo el componente comunicativo, digamos. O sea, si yo me equivoco en los datos que le estoy dando, o sea, siempre tiene que haber una parte humana. Y el que digita y el que da los datos no puede equivocarse, porque si da el dato equivocado, la administración de justicia será equivocada, digo yo, ¿no? Exacto. Sí, y es que además el tema no es solo en que eventualmente por algún error alguien alimente de manera equivocada, que es, digamos, uno de los riesgos, porque finalmente él toma información, digamos, indiscriminada de una fuente de información y dentro de esa fuente indiscriminada pueden haber criterios diversos que entren en conflicto y donde pues la inteligencia artificial va a tener que tener algún criterio para descartar una u otra opción. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo descarta? ¿Cuál es el criterio para decir qué acepta y qué descarta? Ya muestra una parte del problema. Ahora imaginemos que hay una intención maliciosa, además de quien diseña estos motores, ¿sí? Entonces es ahí donde es todavía más peligroso. Entonces, porque uno dice, bueno, entrena suponiendo que es una herramienta plana y sin posibilidades de manipulación, pero pues todos sabemos que cuando hay una gran tecnología y hay un gran poder y hay un gran interés, siempre hay grandes personas con intereses poderosos que tratan de influir en la forma como se desarrollan ese tipo de problemas. Entonces, ahí justamente es donde se hace evidente la discusión acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad y cómo estos algoritmos están relacionados con esa verdad y cómo garantizan que lo que dan es información, digamos, calificada? Pero, por ¿Sí? ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es una verdad o una mentira popular, digamos, en eso que circula en las diferentes maneras de aplicaciones, o sea, dígase WhatsApp o dígase documentales en YouTube o lo que tú quieras, o sea, que están supuestamente hechos por personas, pero digamos que hay algo que me tiene muy inquieta y es que dicen que toda esta información se está digitando en hangares, en bodegas, donde hay miles de personas digitando información de A, B o C, por allá en los desiertos, por allá en zonas ocultas, bla, bla, bla. ¿Cómo sé si eso es verdad o no? ¿Cuándo puedo yo probar que eso que me llega, alguien que me dice, porque uno entra en conversaciones y esas conversaciones pues llegan a ser un poco incómodas también, porque hay gente que le dice, no, 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 es que eso es así, no, 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 es que yo estoy seguro o segura de que esto es así porque lo oí, porque lo leí, porque lo vi, porque me lo contaron, porque me llegó un mensaje. Hablé a la introducción de esto de la pandemia. Hace 5 años estábamos bombardeados de cantidades de cosas que a hoy, viendo retrospectivamente, eran mentira. Sí, En- Entonces, no sé dónde está o sea, cómo uno sabe cuál es la verdad. exacto. Justamente ahí es donde viene el debate de la verdad. O sea, detrás de eso está ese gran debate de la verdad. Ahora, colocando el segundo ejemplo que teníamos aquí, el de administración pública, que también tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿sí? Que por eso, digamos, los dejamos para matizarlos. Imaginemos cómo uso de herramientas artificiales que automaticen procesos de la administración pública puedan ir, por ejemplo, en que sean entrenados, por ejemplo, para disminuir el costo. ¿Cómo puede eso, por ejemplo, eventualmente tener un impacto en la administración de derechos, ¿sí? En la provisión de actividades y de servicios que son derechos de la ciudadanía independientemente del costo? Y pues si los hace la inteligencia artificial, los automatiza, ¿sí? Y esa automatización pues no está teniendo como criterio el valor superior de los derechos de las personas para poder tomar decisiones.
Entonces, imagínate el impacto que puede tener que se generalice el uso de esas tecnologías en la automatización de muchas actividades administrativas de la vida pública, ¿sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la comida y la agricultura, eh, esta herramienta puede ser muy potente, por ejemplo, para aportar datos para muchos procesos, tanto en la producción como en la elaboración de alimentos, pero imaginemos que puedan haber aspectos equivocados. Uno sabe cuál es el impacto que puede tener problemas en temas de alimentación, ¿sí? O en temas, por ejemplo, de desarrollo de cultivos, pues eso literalmente de eso depende también la supervivencia, no solo a un nivel simple, sino extendido de toda la humanidad. Y entonces volvemos al punto en el que estábamos haciendo. Entonces, ¿en qué medida esta inteligencia puede ser un aliado o un enemigo contra la lucha a la lucha contra la desinformación, ¿sí? Contra el error, contra la opinión, ¿sí? Porque entonces justamente uno dice, se puede generar una gran cantidad de información estructurada, muy creíble, pero eso no la vuelve verdadera. Es decir, tenemos el problema de cómo hacer para entender que algo que nos está generando una herramienta tan potente es algo verdadero, comprobado, con base en qué criterio, que digamos el actual en el que más nos asistimos es en los criterios filosóficos y de ciencia social y natural, que son, digamos, nuestros criterios actuales en los cuales nosotros confiamos más en los criterios para evaluar si algo es verdadero, ¿sí? Pero evidentemente una inteligencia artificial no puede hacer este tipo de procedimientos para decirnos esto que yo extraje de combinación de elementos, pues tiene ese rigor o no lo tiene. ¿Sí? Entonces vamos a estar enfrentados seguramente en las primeras décadas de desarrollo de estas herramientas y en la medida en que puedan hacer más cosas al dilema de la verdad o de la conveniencia, como el famoso, digamos, esa famosa dicotomía que hubo un momento en el mundo griego entre los sofistas y los filósofos, ¿no? Entonces los sofistas creaban un gran discurso, algo muy creíble, algo muy interesante, que era sofístico y contra lo que se oponía el pensamiento riguroso y juicioso de la filosofía para desmentir ese tipo de argumentos, que fue donde nació, digamos, las bases de la filosofía contemporánea con Sócrates. Pero yo iba ahí a ese punto, porque tú y yo estudiamos esa historia de la humanidad, esa historia antigua, y la creemos como verdad, ¿verdad? Esa es una verdad que nos dijeron, que estudiamos y que nos dicen y que hay comprobación de que existieron, porque existen los textos, porque existe una historia oral, porque existe. Pero esta inteligencia artificial podría llegar en algún momento a desconocer esa historia antigua y Es podría cierto. Ujú. crear otra cosa, ¿me entiendes? O Crear sea, otro marco podría de decir, verdad. exacto, otro tipo de verdad y eso es lo que, o sea, entonces ahí viene esa dicotomía de qué es verdad y qué es no verdad, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, porque tenemos unos eventos históricos desde la más inicios y esa le están alimentando a la inteligencia artificial, pero si se la dejan de alimentar o se la ponen de una manera, digamos, que la tome esa inteligencia artificial como no verdad, pues va a negar la existencia de Aristóteles, Por ejemplo. por Exacto. ejemplo. Y entonces vamos a tener niños que van a decir, los humanos creían o las civilizaciones anteriores creían que había existido un filósofo que se llamaba Aristóteles o un Platón que hablaba de lo bello y de la imagen, y eso era mentira. Y se me parte el corazón. Claro, a todos. A todos. Bueno, entonces ahí tenemos un punto de debate que ya sabemos que nos irá acompañando, ¿sí? Seguramente a lo largo de todas estas charlas, y es cómo poder garantizar o cómo poder, digamos, gestionar que estas elaboraciones o que lo que se pueda crear a partir de inteligencia artificial pueda tener un vínculo, digamos, rastreable o forzable alrededor de lo que consideramos es la verdad y pues nos lleva otra vez a la famosa reflexión de qué es verdad.
¿Sí? ¿A Ajá. qué se refiere la verdad? Ahí tendremos como un amplio espacio, pues, para poder discutir eso. Ahora viene lo que estábamos matizando en lo que introdujimos hoy. ¿Cómo esto, digamos, estas herramientas tienen impacto en el quehacer o en las actividades de aprendizaje académicas y pedagógicas que se dan sobre todo en los ámbitos académicos? ¿Sí? Y la razón es que, digamos, todos los que hemos estado en este medio hemos notado que desde que apareció la facilidad del ChatGPT, hay muchas personas que ya no hacen tareas, ¿sí? Sino que le trasladan la tarea al buscador de la inteligencia artificial y pues toman, copian y pegan y dado que ellas tienen como facilidad para acomodar, para que eso tenga como un hilo conductor y un discurso conductor como con cierta estructura, entonces salen y se ven muy bonitas. Y entonces las personas están dejando de procesar sus tareas, pues para hacer simplemente copia y pegue de lo que sale ahí al respecto, muchas veces sin siquiera leer ese output que les da, es decir, ponen la pregunta, sale la respuesta, copian y pegan, es que ni siquiera se toman el Claro, trabajo de leer. no hay apropiación, no hay apropiación de lo que yo acabo de preguntar. O sea, porque si yo me lo apropio, lo entiendo, lo comprendo y lo aprendo, que es un proceso mental. O sea, me Exacto. apropio. Y cuando yo pongo atención a la explicación que me están dando, esa atención eh, implica un proceso mental. Entonces, atiendo, entiendo y luego comprendo. O sea, entiendo que me están diciendo que un palito más un palito son dos. Lo estoy atendiendo y entonces digo, ah, entonces un vaso más otro vaso son dos vasos. Entiendo el concepto de plural en el lenguaje, porque el lenguaje es un proceso mental matemático también, porque Sí, son lógico. conceptos con lenguaje, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros tenemos ese motor de inteligencia adentro, aquí es ese motor de inteligencia. Y entonces atiendo, entiendo y comprendo, o atiendo, comprendo y entiendo, atiendo, comprendo y aprendo, son las tres, y que en últimas es aprender. Pero cuando yo pongo aquí que me busque Rin Rin Rinacuajo y que me diga qué escribió Rafael Pombo y me saca todo eso, yo lo copio, lo pego y se lo llevo a mi profesora de español que me puso un trabajo sobre Rafael Pombo. Pero cuando me preguntan que quién fue Rafael Pombo, que qué escribió Rafael Pombo y que qué significa un Rin Rin Renacuajo y qué significa y chupa de boda, ¿no? Y todo lo demás, y no lo sé expresar, pues básicamente me quedé en blanco. Mi mente se queda en blanco, ¿cierto? Sí, entonces, digamos que ese facilismo que genera este tipo de herramientas generativas y ha llevado a que muchas personas encuentren como un camino fácil para hacer la tarea cuando digamos, se tiene un poco la mala cultura de que hacer una tarea es como un trabajo y no que hacer una tarea es una exploración para crear conocimiento, ¿sí? Claro. Que es ante todo una exploración. Entonces, digamos, quería mostrarles aquí algo que justamente en mi posgrado me ha venido sucediendo con compañeros de mi universidad con los que he tenido que hacer diversos tipos de trabajos, ¿sí? Eh, y ellos, digamos, cada vez que tienen que hacer alguna actividad en la cual tenemos que participar todos, entonces, y uno les pone a hacer una tarea, nos ponemos de acuerdo para hacer algo, y entonces consideran que su tarea está bien hecha cuando hacen cosas como esta. Entonces, quiero aquí mostrarles algunos ejemplos chistosos al respecto. Entonces, por ejemplo, teníamos aquí que hacer el estudio de un proceso en una planta. Digamos, estoy trabajando con ingenieros industriales, pues que cuando está uno estudiando ingeniería industrial es porque quiere ser un profesional en esta área.
Yo, digamos, lo estoy haciendo en la Universidad Nacional de Colombia y uno quiere ser profesional en esta área, entonces por ejemplo, esta asignatura se llama procesos químicos y biotecnológicos. Entonces, uno pensaría que el que está estudiando esto, pues quiere hacer una tarea seria, interesante de apropiación, pues porque esta es una investigación en una empresa. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en esta primera introducción, pues cuando yo hice el trabajo, me tomé el trabajo de decir, bueno, la empresa en qué sector queda, cuáles son los datos estadísticos que regulan ese sector para saber el tamaño de esa empresa, sacar algunos gráficos y un poquito interpretar la implicación de esta operación, cómo impacta la economía nacional y digamos cuáles pueden ser las potencialidades del impacto de esta empresa en el lugar donde está alojada, que es la producción de flores, que en Colombia pues genera muchos empleos. Entonces, digamos que este primera cosa que ustedes ven acá, pues la desarrollé directamente. Esta fue la parte que yo trabajé de esa primera entrega con cifras adecuadamente citada, porque eso es lo que hacemos los que somos de esta generación, los boomers, generación X, pues tenemos esa cultura, ¿no? Que es una cultura un poco más académica. Y alguna compañera, entonces, a dos compañeras, entonces le dije, mire, entonces, por favor, averíguate cuál es el régimen, digamos, del reglamentario de sanidad que se necesita para este sector y a la otra, bueno, averigüemos también cuáles son las buenas prácticas de manufactura para ver si las empresas las está cumpliendo, ¿no? Entonces teníamos esas tres tareas. Ya acá de mostrarles un poco la que hizo el boomer, ¿sí? El boomer con el X con espíritu de boomer. Y entonces ellas entregaron su tarea, ¿no? Entonces quiero mostrarle lo que ellas entregaron 3 minutos después de que les pedí que ayudaran con esto que ustedes están viendo en el fondo, si notan, pues es un nivel de desarrollo de ingeniería, ¿sí? De ingeniería. Y el aporte de ellas, literalmente una fue a los 3 minutos, o sea, le mandé el requerimiento y a los 3 minutos envió esto, ¿no? Reglamentación del ICA para exportación de flores. Si notan ahí como es un copy-paste puntual de lo que sale de ChatGPT. Es que ni siquiera un punto pusieron. Y este fue el que hizo la otra niña también, como a... Esa sí tocó rogarle un día para que sacara los 2 minutos en el copy-paste. Y entonces colocó aquí buenas prácticas de manufactura. Y evidentemente, pues uno cuando conoce las salidas de estos buscadores sabe que lo sacan así. O sea, la idea era hacer una sección aplicada a este proyecto puntual de estas normas y el aporte que estas personas quisieron hacer al trabajo de su profesión, pues porque yo ya tengo dos profesiones, ¿cierto? El aporte que ellas hicieron a esta es colocar la instrucción literal. Yo coloqué la misma instrucción que les mandé al ChatGPT y me dio la misma salida. ¿Sí? O sea, ni siquiera reelaboraron la petición y copiaron y pegaron y se desentendieron del trabajo, ¿sí? O sea, y se desentendieron del trabajo. O sea, no volvieron a mencionar, ya hice mi parte, dijeron, ¿sí? Eh, Finalmente, pues yo tuve que tomar esto y reelaborarlo para hacer la entrega apropiada al profesor, pero lo que me llevó a reflexionar, independientemente que fueran compañeras, es pensando como alumnas, ¿cierto? Como estudiantes. Y es que no están entendiendo, primero, lo que significa aprender, ¿cierto? Y en segundo lugar, no están entendiendo el daño que se hacen porque no están ganando las competencias para poder elaborar a partir de su profesión elementos. O sea, entienden la tarea como trabajo, como carga, y no como parte de un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Porque digamos que uno podría tomar estas salidas, podría tomar estas herramientas y hacer un proceso de aprendizaje. Entonces uno pone la búsqueda, luego mira las fuentes, dice, bueno, y uno le sigue preguntando. Y respecto a empresas de flores, ¿cuál sería la ventaja? ¿Cuál sería la desventaja? ¿Cómo esta información puede ser aplicada para mejor calidad? Y uno va buscando las fuentes de ellos, cómo sacan y referencian de dónde sacan la información. Entonces uno rastrea la fuente y aprende. Es decir, la misma herramienta, porque la crítica no es a la herramienta, ¿sí? Sino a la actitud que tenemos o que tienen las personas hacia su proceso de aprendizaje.
Uno podría hacer una exploración mucho. Pero claro, aquí, o sea, esta es una tarea puntual y vamos a cerrar con esto, vamos a cerrar esta primera conversación porque tampoco queremos que sean muy largas para que la gente las pueda escuchar y reflexionar y ojalá nos escriban en los comentarios de YouTube. Pero fíjate tú que, ok, esto es algo muy técnico, esto es algo, y aquí me está dando lo que hay, porque al fin y al cabo el motor que está lleno o la bolsa llena de información tiene esto ya ahí y lo tiene regulado y lo tiene, o sea, yo hice un ejercicio con un, con un contrato de arrendamiento, dándole unas pautas al chat GPT para que me entregue un documento que yo tengo que revisar, por supuesto, porque no lo puedo dejar copy-paste. Yo lo tengo que revisar y no lo puedo mandar así nomás, ¿verdad? En ese orden de ideas, un niño de sexto grado, ¿cuál sería tu recomendación a quien le estamos dando el inicio del uso de esa herramienta? Porque de todas maneras se vuelve una herramienta profesional y laboral, porque el empleo al que yo voy a buscar y acceder me va a decir que si tengo la habilidad para entender la inteligencia artificial. Sí, exacto. Es que ahí es donde está justamente el meollo del asunto. O sea, la herramienta no es el problema, sino la concepción. La concepción de lo que las personas deben entender que hacen con el proceso de aprendizaje y con el proceso de una tarea. ¿Sí? Ese es justamente, entonces, no es puntualmente la instrucción que uno le pueda dar, sino la forma como uno construya con las personas la conciencia de lo que significa aprender. Entonces, digamos que si yo tuviera que hacer este ejercicio, seguramente lo haremos en algunas de las siguientes secciones, de cómo podríamos coger a un niño, como tú dices, de sexto grado, enseñarle a usar la herramienta para aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente acercarlo a cómo es ese proceso y lo rico que es el proceso de aprender con base a las potencialidades de esta herramienta de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es un tema de cómo crear la cultura del aprendizaje, no la cultura de la tarea. ¿Sí? Claro, la Que cultura del es ahí aprendizaje. donde, o sea, no es un tema de la instrucción que le das al niño de sexto para hacer la tarea, sino de cómo generas el entorno para aprender y cómo esta herramienta puede ser muy útil para eso. Entonces, seguramente Que lo es que te... que ya una última frase mía, es una excusa para el aprendizaje. Exacto. Entonces, seguramente yo te diría, dejemos para hacer una de nuestras secciones que incluso la he venido preparando para mostrarte cómo un niño puede aprender con la herramienta de inteligencia artificial y ahí la ilustramos para nuestra audiencia. Entonces, los invitamos a que estén pendientes a la serie de videos que vamos a generar y vamos a mostrar un ejemplo de cómo usar de manera proactiva e inteligente este tipo de herramientas. Y para cerrar, permíteme mostrar aquí algo que me pasó también ya con una persona que incluso hizo una maestría y quiere ser candidata a hacer un doctorado, ¿sí? Digamos, está en su proceso de presentarse como candidata y buscando como coger una idea buena que tiene respecto a pedagogía y enseñanza y cómo estaba preparando entonces su presentación. Entonces, me dijo, mira, tenemos que hacer una presentación, quiero hacer un PhD en la Universidad de Cambridge, casi nada, o sea, en la Universidad de Cambridge. Y entonces me compartió un documento, el cual yo ya le hice algunos aspectos, pero quiero que lo revisemos un poco por encima. Entonces, dice, bueno, PhD Research Proposal. Introduction, entonces si ves cómo están resaltados ciertos elementos, ciertos punticos ahí claves, Sí. objetivos, esto sí es lo que ella quiere hacer, que lo puso ahí más o menos. Esto lo puse yo, entonces tenía Literature Review, Research, Participants, Data Collection, Assessment and Evaluation Metrics, Timeline, Expected Outcomes, Expected Significance and Conclusions. Y le dije, bueno, ¿y ese fue un patrón que descargaste la universidad o qué? Y la respuesta que me dijo fue, no. Le dije al chat GPT que me sacara un PhD Research Proposal. Entonces, lo que yo revisé, por ejemplo, pues claro, este es un template que
toma algunos elementos, pero resulta que hacer una propuesta de investigación de PhD, ¿sí? Tiene una lógica que trasciende ciertos puntos de elementos de los trabajos comunes, ¿sí? Pero en todo caso, pues mi amiga quiere hacer la presentación rápida y la opción rápida pues es ir a estas herramientas y que le bote a uno este template. Pero entonces cuando uno se queda con este template, lo que está es reduciendo su capacidad de pensar cómo resolver un problema. Yo he ayudado a múltiples y proyectos de investigación de doctorado, de maestría, ¿cierto? Y tengo muy claro, ¿sí? Que independientemente que haya un marco de referencia de cómo incluir ciertos elementos, el desarrollo de cada investigación es un proceso casi que es único a la circunstancia que está evaluando, donde el aspecto más relevante es encontrar la metodología, cómo abordarlo. Y eso pueden ser incluso Claro, meses porque, pensando cuál es claro, la porque si yo, metodología. claro, pero si yo estoy del otro lado, cuando tú me pones esto y yo digo, evaluar la efectividad de 10 días estructurados en el ciclo de aprendizaje, no lo quites, en el ciclo de Sí. aprendizaje, arriba, súbelo un poquito, ahí. Ciclo de aprendizaje, haciendo mejor la motivación, el pensamiento crítico y la interdisciplinaridad y la comprensión interdisciplinar. Explorar los beneficios de un patrón estructurado en base al aprendizaje de estudiantes neurodiversos, particularmente aquellos con autismo, que tienen espectro autismo. Todos estos objetivos a mí me parece que son perfectos. Lo que no sé es que si son los objetivos que ella quiere. O sea, ella cómo hizo para sacar estos objetivos. ¿Cuál fue el, El lo que le prompt, dijo el el prompt? prompt. Ajá, el prompt. ¿Cómo se lo puso? Porque a mí esto me parece espectacular. Y yo digo, si esta profesional viene a trabajar conmigo, yo estoy feliz. Sí, estoy de acuerdo. Sí, evidentemente ya tenía una idea base y construyó un prompt, digamos, que le ayudara a, Que yo digamos que pienso esta que parte de... claro, pero es ahí donde tenemos que nosotros como docentes, que no estamos y que apenas estamos pensando esto porque para nosotros es nuevo, ¿cómo vamos a ayudar a los chicos a que ellos comprendan que este trabajo es de ellos en beneficio de ellos, no mío como docente para calificar y decir, le quedó divino el trabajo, le pongo 11, no 10, le pongo 11, maravilloso, porque no, yo lo que tengo que entender, y entonces ahí viene otro proceso importante, y es, ¿qué califico? O sea, ¿a quién estoy calificando Ujú, sí, exacto, a la inteligencia en ese artificial. proceso? Ujú, exactamente. Entonces, fíjate que ahí simplemente se plantea nuevamente nuestro punto de partida. Es una herramienta, ¿sí? Que necesita ser utilizada de manera adecuada, pero ante la cual tenemos que tener también un buen hábito, ¿sí? De cómo usarla y saber también cómo incorporarla al sistema educativo. Y el sistema educativo también se tiene que repensar, porque en la medida en que es una colección de presentaciones y tasks, pues anima más al mal uso de esta herramienta, ¿sí? ¿De O sea, acuerdo? justamente esta herramienta llegó a alojarse donde está el cáncer, por decirlo así, de la actividad pedagógica y evaluativa, ¿sí? Porque si la meta es solamente tener una nota, pues cualquier camino mínima energía es viable, ¿sí? De Entonces, acuerdo, pero es entonces donde está. dejemos ahí para luego llegar a la siguiente sesión en donde vamos a explorar otra pregunta que tú haces, otro tema que tú nos dejas acá puesto, que es el de oportunidades para el docente con la inteligencia artificial. O sea, ya vimos aquí cómo funciona en general, no en profundidad. Ya nos diste un brochazo y un mapa mental, por supuesto, y ya nos diste ejemplos de un proceso pedagógico importante. Pero vamos a la siguiente y la dejamos pendiente. Oportunidades para el docente de la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo lo tenemos que aprender?
y cómo lo tenemos que dar a nuestros estudiantes, a nuestros pupilos, sin, sin, sin satanizar la herramienta, porque indudablemente para mí se ha convertido mi mejor amigo ChatGPT. Ok, qué buen amigo. Yo todavía no, yo estoy primero capacitándome y entendiendo la lucha con la verdad antes de hacer un uso Es masivo, verdad, pero evidentemente es una gran herramienta y lo que tenemos o la responsabilidad que tenemos los académicos en el nacimiento del uso de esta herramienta es justamente reflexionar la manera en que debe ser utilizada para potenciar y no para disminuir el espectro y las posibilidades de de acuerdo. El ejercicio, digamos, los procesos de pensamiento y el ejercicio mental, indudablemente, es potencializarlo. O sea, es primero hacer el borrador y después yo por lo menos hago eso y hago mi borrador y luego lo paso para que me corrija. Yo siempre utilizo la palabra corregir el texto. Ese es mi prompt, corregir el texto, de tal manera que es muy importante tenerlo así. Pero bueno, eh, así es y llegamos al final de esta conversación, Marco. Mil y mil gracias y hasta la próxima, ¿cierto? Y estaremos pendientes al desarrollo. Esperemos que nuestras charlas les aporten y que sean de su interés y puedan también compartirlas con otros compañeros, partners en educación, pues esto es una preocupación que a todos nos compete y que requiere de todos también un poquito de reflexión. Así es. Hasta la próxima. Gracias, Marco. A la próxima.